Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy tenemos una historia que está sacudiendo el mundo del espectáculo latino. Halil İbrahim Ceylan rompe el silencio sobre su relación con Esla Turkoglu, y lo hace con una frase que ha dejado a todos sin palabras. Si Esla realmente hubiera querido, se habría quedado conmigo. Esas fueron sus palabras, y desde ese momento, las redes no han parado de hablar. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Quédate hasta el final porque lo que te voy a contar te dejará con la boca abierta. Todo comenzó hace unas semanas, cuando se vio a Halil İbrahim Ceylan caminando solo por las calles de Estambul. Sin cámaras, sin acompañantes, solo él, con una mirada perdida que despertó miles de preguntas entre sus seguidores. Poco después, una entrevista exclusiva cambió todo. En ella, Halil fue directo al punto: yo di todo lo que tenía. Pero hay decisiones que solo el corazón puede tomar. Si Esla hubiera querido quedarse, lo habría hecho. Su tono fue tranquilo, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Por otro lado, Esla Turkoglu, quien hasta hace poco evitaba hablar del tema, rompió su silencio a través de una historia en su red social: a veces amar no es suficiente. A veces el destino te empuja a otro camino. Esta frase fue interpretada por muchos como una respuesta directa a Halil. Los fans rápidamente se dividieron, algunos apoyando a Halil, asegurando que él fue el más sincero, y otros defendiendo a Esla, diciendo que ella necesitaba libertad para seguir su carrera y su vida. Los rumores no se detuvieron ahí. Algunos medios locales aseguraron que Esla fue vista en un evento en Izmir junto a un nuevo actor emergente, lo que desató aún más especulaciones sobre si había un tercero involucrado. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos insistieron en que su relación simplemente se desgastó con el tiempo. Pero claro, en el mundo del entretenimiento, nada es tan simple como parece. Una amiga cercana a Halil, bajo anonimato, reveló: Halil nunca dejó de preocuparse por Esla. Incluso después de separarse, seguía hablando de ella con cariño. Pero se cansó de esperar algo que ya no iba a volver. En contraste, una persona del entorno de Esla comentó que ella se sintió presionada, y necesitaba espacio para crecer como persona y como artista. Todo indica que ambos se amaron profundamente, pero el momento no era el adecuado. Durante un programa de televisión, Halil volvió a ser preguntado sobre si aún ama a Esla. Su respuesta fue directa: el amor no desaparece, se transforma. Yo solo deseo que ella sea feliz, aunque no sea conmigo. Esta declaración hizo suspirar a miles de fanáticos que aún sueñan con verlos juntos otra vez. Y aunque la posibilidad de una reconciliación parece lejana, el destino a veces da giros inesperados. Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de videos recopilatorios de sus escenas juntos, acompañados de música melancólica y comentarios como "el amor verdadero nunca muere" o "ojalá vuelvan algún día". Parece que el público no está listo para aceptar que esta historia de amor haya terminado. Y quién sabe, tal vez ellos tampoco. Sin embargo, lo que pocos saben es que detrás de cámaras la historia tuvo matices aún más profundos. Personas del equipo de grabación de la serie que compartieron ambos comentaron que la química entre Halil y Esla no era solo actuación. Desde el primer día, se entendían sin hablar. Había una conexión que todos podíamos sentir, confesó un técnico de sonido. Esa conexión fue precisamente la que cautivó al público, convirtiendo su historia ficticia en una realidad que los fans soñaron ver más allá de la pantalla. Con el paso del tiempo, la presión mediática aumentó. Cada gesto, cada mirada y cada publicación en redes era analizada minuciosamente. Esla, que siempre se mostró reservada con su vida privada, comenzó a sentirse agobiada por el escrutinio constante. Ella no quería que su carrera dependiera de un romance. Quería ser reconocida por su talento, no por su relación, aseguró un periodista de espectáculos. Halil, por su parte, mantenía una actitud serena, pero su silencio hablaba de una tristeza contenida. Días después de la entrevista que lo puso en el centro de la polémica,
Alil publicó una foto en blanco y negro en su cuenta oficial, acompañada del texto: a veces, el amor verdadero es dejar ir. Esa frase desató una ola de comentarios. Algunos interpretaron que estaba cerrando definitivamente ese capítulo, mientras otros vieron en sus palabras una esperanza encubierta. Entre los mensajes, uno destacaba: si el destino los separó, el tiempo los unirá de nuevo. Mientras tanto, Esla continuaba enfocada en nuevos proyectos. Fue elegida como protagonista de una ambiciosa producción internacional, lo que la llevó a viajar con frecuencia fuera de Turquía. En una entrevista breve durante un festival de cine, cuando le preguntaron por Alil, respondió con una sonrisa leve: le deseo lo mejor. Siempre tendrá mi respeto. Aquellas pocas palabras bastaron para encender nuevamente los titulares. Los medios comenzaron a hablar de una segunda oportunidad, alimentando la ilusión de los fans. Se dijo que Alil asistió en secreto al estreno de la película de Esla, evitando cámaras y entrevistas. Una fuente del evento comentó: estuvo en una esquina, en silencio, observándola. Cuando ella subió al escenario, aplaudió con discreción, pero con emoción en los ojos. Si aquello fue un simple gesto de admiración o una muestra de amor latente, solo ellos lo saben. En los foros de seguidores, la historia ha cobrado vida propia. Se crean teorías, montajes y videos que mezclan realidad y ficción. Algunos fans aseguran que Esla incluyó mensajes ocultos en sus publicaciones, referencias a canciones que ambos escuchaban durante las grabaciones. Otros sostienen que Alil aún guarda un collar que ella le regaló al final de la serie, un símbolo de lo que vivieron juntos. Pese a todo, lo que más conmueve a quienes lo siguen es la madurez con la que ambos han manejado la situación. En una era donde las rupturas suelen convertirse en escándalos, Alil y Esla han optado por el respeto. Nos enseñaron que el amor no siempre termina con odio. A veces termina con gratitud, escribió una fan en redes, recibiendo miles de likes y comentarios de apoyo. Hoy, mientras cada uno sigue su camino, su historia permanece viva en el corazón del público. Quizás el tiempo les dé una nueva oportunidad, o quizás su conexión quede como una de esas historias que marcan una generación, intensa, breve, pero imposible de olvidar. Lo cierto es que tanto Alil como Esla han dejado una huella imborrable en la televisión y en la vida de quienes creyeron en su amor. Porque, al final, como dijo Alil en una última entrevista, el amor no se mide por cuánto dura, sino por cuánto transforma. Y esa transformación, sin duda, sigue resonando en todos los que alguna vez los vieron juntos, dentro y fuera de la pantalla. Así que cuéntenme, ¿ustedes creen que Alil y Esla aún se aman? Déjenme su opinión en los comentarios, y si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las estrellas. Formon Art.